Muy buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el tema de comprimidos, viendo esta última parte denominada comprimidos recubiertos. Los comprimidos recubiertos, también denominados grajeas, tienen las siguientes características de mejorar el sabor, color, olor, de acuerdo a su composición, y también muy importante ver que por estas características facilita todo lo que va a ser la biodisponibilidad programada, y sobre todo también va a proteger los componentes y va a prevenir las incompatibilidades. Otro tipo de protección que es muy importante es a nivel de los jugos gástricos y en la disminución de efectos secundarios. Sin embargo, tal vez la característica que hay que un poco recalcar es de que logra lo que es la biodisponibilidad programada. Entre los procedimientos para recubrir tenemos 4. Está el método clásico con azúcar, también denominado grajeado. Está el grajeado cuticular o por película, denominado también field cutting. También tenemos el recubrimiento por compresión y el grajeado entérico. Dentro de lo que es el método clásico es el grajeado confitado. Es simplemente un tipo de aplicación de varios jarabes en bombos para grajear, donde aumenta en un 30-50% el peso, ¿no? Pero en otras bibliografías se ha también consultado y aumenta entre un 70 y 80. A nivel de la práctica, yo he visto que sí aumenta por lo menos en un 50%. Dentro de las etapas más importantes tenemos el primer recubrimiento protector, tenemos el engrosamiento, la coloración, el glaseado, el pulido y la impresión. A nivel general, este grajeado consta de 5 etapas. La primera etapa es un recubrimiento protector, que lo que hace es la primera capa al núcleo, donde aparte de cubrir, va a formar lo que son los bordes redondeados, y el recubrimiento se da a través de un jarabe simple que está formado de un porcentaje entre el 50 y 65%. Más adelante se va a agregar obviamente un polvo de recubrimiento. En la segunda etapa tenemos ya el engrosamiento o la aplicación de múltiples capas, donde se va a adicionar el jarabe de recubrimiento y también un polvo de recubrimiento, ¿no? En los biombos que vemos acá. En estos biombos, que van a tener un movimiento giratorio, se va aplicando cada una de las capas a chorro fino, y generalmente después de cada aplicación se procede a hacer un secado, ¿no? En esta segunda etapa se utiliza sacarosa o un porcentaje de dióxido de silicio. En la tercera etapa, que es la coloración, lo que se hace es, junto al jarabe de recubrimiento, se agrega algún tipo de colorante, donde acá tenemos que tener mucho cuidado de no ingresar a la parte del núcleo, ¿no? Que esta coloración sea en la parte superficial, que puede ser mediante pigmentos inorgánicos o pigmentos orgánicos artificiales, de los que podemos mencionar un dióxido de titanio, los ocres u otro tipo de lacas coloreadas. Y en la parte 4, que es también fundamental, que es la que le va a dar el mayor brillo y va a ser una de las diferencias de los otros tipos de glaseados, es justamente que tras la aplicación de la capa de jarabe se procede a hacer una evaporación y el azúcar se vuelve una cristalización en la superficie, ¿no? Este jarabe de glaseado es el mismo que del recubrimiento, solamente se le agrega un porcentaje de glucosa de un 10 a un 15%. También tenemos el pulido, que se realiza sin calor en los bombos y generalmente son con bolas o ceras de pulir, que en su mayoría, una de las más utilizadas es mezcla de cera de abejas o otros disolventes orgánicos. Tenemos aquí un ejemplo de cada uno de los pasos y qué tipo de reactivos o componentes se podrían utilizar. Vemos, por ejemplo, que para la primera etapa utiliza una goma o laca, ya para el engrosamiento azúcar, un tipo de gomas, y finalmente para el pulido las llamadas ceras de abeja, ¿no? Que es una de las más conocidas. También podemos hablar del segundo método, que es un grajeado cuticular, también denominado por película o film cutting, que si bien es de mucho más fácil la aplicación, se basa simplemente en atomizar al núcleo con una fina capa de polímetro
de polímero, y es una atomización que utiliza unos equipos especiales donde van a recubrir mediante un filmógeno entre 15 a 10 micras. El tiempo es mucho menor que el primer proceso, pero también mucho más costoso, ¿no? Por los equipos que utiliza. Entre los componentes a nivel general utiliza polímeros, utiliza plastificantes, colorantes, y el más importante es el disolvente para justamente el polímero. Aquí vemos un cuadro de las características más importantes. Vemos que el grajeado común son redondeados con mucho brillo, lo que expliqué al principio. En cambio, el cuticular no son tan brillantes. La línea de rotura en el común no tiene, en el cuticular sí es posible. En el común las etapas son muchas, más de 5, y en el cuticular es una sola etapa, el tiempo de 1.5 a 2 horas, en cambio en el grajeado común de 8 o más horas. Sin embargo, todavía es muy utilizado el común por el costo de producción, ¿no? Que es mucho menor. También tenemos el recubrimiento por compresión, donde se hace un grajeado en seco y sin calor, donde se puede formar tabletas multicapas con unas maquinarias especiales que van a utilizar una tolva para cada granulado, no mucho más costosa que la anterior. Y el recubrimiento entérico, que una característica es la inactivación o destrucción del principio activo en el estómago, irritación en mucosas, medicamentos que dificultan la digestión. Sin embargo, aquellos alcanzan una concentración elevada en la parte del intestino y van a lograr lo que es el efecto retardado. Dentro de las características más importantes de los comprimidos recubiertos, tenemos justamente que se puede lograr una biodisponibilidad programada. Esto se debe justamente al proceso de envoltura y recubrimiento, ¿no? Que hace que sea más fácil calcular y hacer la liberación del principio activo. Dentro de lo que son los nuevos métodos está la extrusión en caliente, tenemos la polimerización en perlas, los tejes sintéticos y los gelificantes hidrófilos. Sin embargo, vamos a recalcar que esta forma farmacéutica tiene muchas más ventajas que otras de un comprimido normal, debido a que la aceptabilidad es mucho más que un comprimido convencional, por el color, por la apariencia, por el sabor y también por sus características de poder diferenciar formas de administración, ¿no? El color y las características del grajeado hacen que se pueda diferenciar algunas formas farmacológicas también. Dentro de los tipos de procesos de recubrimiento del comprimido, todavía en la práctica el primer método es el más usado, ¿no? Si bien es con muchos más pasos y tiene mucho más tiempo, el costo es mucho menor y no necesita maquinaria mucho más específica. Entonces, hasta ahí es un pequeño resumen de comprimidos recubiertos, de la parte más importante. Acuérdense que dentro de la característica más importante era la biodisponibilidad programada, ¿no? Que se podía hacer con comprimidos recubiertos. Ahí vamos a quedar entonces, vamos a finalizar esta parte. Que tengan muy buen día.